Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Apocalipsis y volvemos al segundo capítulo y vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12, entonces, de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos: «Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto». Esta es la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Esto lo ubicamos en el período histórico de la iglesia, que comprende aproximadamente los años 314 al 509 después de Cristo. Llamamos a esto un paganismo sin límite. Aquí tenemos la ocasión cuando el mundo entró a la iglesia, y ésta comenzó a apartarse de la persona de Cristo. Esta carta tenía, por supuesto, un mensaje para la iglesia local en Pérgamo, y queremos decir algunas cosas en cuanto a esta ciudad. Era una ciudad en Misia, y fue llamada por Plinio como la ciudad más ilustre en Asia. En primer lugar, vemos que estaba en uno de los lugares más hermosos. Sir William Ramsay dijo: «Es una de las ciudades que merece ser llamada una ciudad real, y fue en esta ciudad donde se había erigido, en primer lugar, un templo en honor a Augusto César. Esto hacía de ella una ciudad real». Él visitaba esa zona, y era una zona muy hermosa, como hemos dicho, y cuando el clima se volvía frío en Roma, el emperador viajaba a esa ciudad de Pérgamo. Había allí un manantial de aguas minerales. Era en realidad una gran ciudad, y había tres grandes ciudades a lo largo de la costa, con la ciudad de Éfeso en el sur, Izmir o Esmirna en el medio, y luego Pérgamo en el norte. Aunque esta ciudad no era una ciudad costera como las otras, era una gran ciudad, pero estaba condenada a un segundo plano, ya que se encontraba ubicada lejos de las rutas comerciales provenientes del oriente y que llegaban a la costa, pasaban por su lado nada más. Pero era una gran ciudad, una ciudad fortificada. Fue construida para soportar el ataque del enemigo y era la capital del reino de Pérgamo. Su acrópolis fue construida primero en la parte baja, donde hoy existe una pequeña ciudad, muy pobre, una ciudad turca. Pero la acrópolis fue construida allí, y las ruinas de ella y de los grandes templos están allí. Estas son probablemente las ruinas más imponentes de todas ellas, con la excepción de Éfeso, y Éfeso no fue construida sobre una montaña como lo era esta. Dominaba toda la región del valle del Tigris. La ciudad original fue construida entre dos afluentes que llegaban al río Tigris, y estos rodeaban completamente ese tremendo promontorio montañoso que se levantaba allí. Era algo muy impresionante de visitar. En primer lugar, uno ve esa gran montaña, y luego puede ver las ruinas sobre la cima. Sin embargo, fue construida por Lisímaco. Alejandro Magno tomó ese lugar, y su general Lisímaco estuvo a cargo de esto, y llegó a ser una gran ciudad bajo su dirección y su liderazgo. Sobre este promontorio se había construido un gran templo pagano. Allí estaba el templo de Atenea, el templo de Deméter, el templo de Hera, el templo de Dionisio y el templo de Esculapio, quien era el dios de la medicina, y un gran altar de Zeus, y aún está allí en el presente, algo muy imponente, y se ha encontrado también la imagen que se colocaba en la cumbre. Se ha dicho que un colegio de Inglaterra lo había tomado hace muchos años. Pérgamo era una gran ciudad, y era una ciudad que se había entregado completamente al paganismo. Lo grande allí en Pérgamo era la religión. Allí también se encontraba una de las bibliotecas más grandes que haya tenido el mundo pagano. Era una biblioteca que tenía más de 200,000 volúmenes, que había utilizado un nuevo material para escribir. Ellos habían usado el papiro hasta ese entonces, pero aquí se utilizaba el pergamino. Y el pergamino era un material que deriva su nombre de los cueros de cabra y otros cueros que se utilizaban, y obtiene su nombre de la ciudad de Pérgamo. Ahora, esta era una gran biblioteca, una biblioteca que pertenecía a Marco Antonio, quien se la regaló a Cleopatra. Ella llevó todo eso a Alejandría en Egipto, y era considerada como la biblioteca más grande que el mundo haya conocido. Bueno, eso procedió de Pérgamo en realidad. Ahora, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, allí puede apreciar un gran vaso de alabastro, algo de mucha hermosura, que sobrepasa la estatura de un hombre y proviene también de Pérgamo. Esta ciudad sufrió mucho saqueo por parte del enemigo cuando se apoderó de la ciudad y la destruyó. Pero fue Lisímaco el que la llevó a ocupar un lugar de prominencia, y era una ciudad que no tenía nada que envidiar de las ciudades de Esmirna y Éfeso. Ahora se nos dice aquí que esta carta es para el ángel, para el mensajero de la iglesia, y que viene de parte de el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esta espada aguda de dos filos es la palabra de Dios.
La palabra de Dios, amigo oyente, es la respuesta a las necesidades del hombre y al pecado del hombre. Aquí había una religión falsa, pero esta ciudad enfatizaba la religión. Había allí uno de los templos más grandes que pudiera existir. La única forma entonces en que esta ciudad podía ser alcanzada sería con la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor aquí elogia a esta iglesia, y hay varias cosas por las cuales Él la elogia. Hay tres cosas que se mencionan directamente. Él toma nota de sus circunstancias, y Él hace eso, amigo oyente, con muchos de nosotros en la actualidad. A veces usted y yo tenemos la tendencia de condenar a alguien que se encuentra en circunstancias en las cuales, si nos tocara a nosotros estar allí, quizá nos comportaríamos de una manera peor que ellos. Ahora aquí dice que es en esta ciudad donde está el trono de Satanás. Eso revela que la religión era un asunto bastante grande, y que Satanás tenía, por así decirlo, su sede de operaciones en la ciudad de Pérgamo. Eso debería responder a la pregunta de aquellos que piensan que Satanás se encuentra en el infierno. Él nunca ha estado allí, ya que el infierno aún no ha sido abierto. Eso no lo vemos sino hasta cuando lleguemos al fin del libro de Apocalipsis. Y Él no está allí. Él anda de un lugar a otro en este mundo buscando a quién devorar. Pero Él tiene, por así decirlo, su sede central. En esta ocasión se encontraba en Pérgamo. Y vamos a ver por qué se encontraba normalmente este centro de operaciones en Pérgamo. Desde entonces Él ha cambiado este centro de operaciones a diferentes lugares. No sabemos exactamente dónde está ubicado en el presente. Hay algunas ciudades que son el centro de muchas religiones, de muchos cultos y sectas, tantos como es posible tener. Pero aquí en esta ciudad de Pérgamo, Él tenía todo esto, y queremos mencionar por qué creemos que se encontraba el trono de Satanás en esta ciudad. La razón para esto es a causa de estos templos paganos que se encontraban allí, y digamos de paso que eran bastante interesantes. El templo de Atenea era bastante imponente. Al entrar por la puerta de la ciudad es el primer templo a su mano izquierda. Sobre él se encontraba esta gran biblioteca. Luego usted encuentra que allí había los grandes templos de Augusto César, el templo de Adrián, y este templo de Adrián cubre bastante terreno en ese lugar. Allí había otras cosas que eran muy interesantes. Allí se encuentra ese gran altar a Zeus con su ídolo. Estaba fuera de las puertas de la ciudad y muy cerca de donde se encontraba el palacio del rey, un lugar muy imponente también, y algunos creen que se encontraba ubicado allí el trono de Satanás. Bueno, pensamos que esto tiene algo que ver con eso, pero aquí tenemos una combinación de todas estas cosas. Pero aquí también opinamos que hay otras dos que son especialmente imponentes. Una de ellas es el templo de Dionisio. Dionisio es el mismo Baco, el dios del vino, y sabemos que éste era un dios cabrío. Tenía cuernos, tenía la parte superior de hombre y la parte inferior de cabra. Tenía pezuñas y una cola. Y esa es la idea moderna que se tiene de Satanás. Pero uno no saca eso de la Biblia. Hoy se piensa que Satanás tiene cuernos, que tiene pezuñas y que tiene una cola. Pero ¿de dónde salió eso? Viene del templo de Dionisio. Viene del dios Baco, el dios del vino, el dios del alcohol. El alcohol ha jugado una parte muy importante en la conquista de muchos territorios. Este es un cuadro de Satanás. Ahora, el otro dios que se presentaba era Esculapio. A cierta distancia de este promontorio se encontraba el hospital más grande del mundo antiguo. En primer lugar, era un templo a Esculapio. Y si uno observa al Esculapio griego, es un hombre. Pero cuando uno observa al oriental, es una serpiente. Y allí en Pérgamo es una serpiente. Uno puede contemplar allí reliquias de mármol y aparentemente algunas eran pilares en el templo de Esculapio. Era un templo un poco fuera de lo común, de forma circular. Allí se utilizaba todos los medios que se pudiera imaginar. Se utilizaba la psicología, utilizaban la medicina, utilizaban todo lo que uno se pudiera imaginar. Allí había largos túneles por los cuales debía pasar uno y había aberturas como para ventilación, pero no era así. Mientras uno pasaba a través del túnel, voces muy sensuales le decían a uno: usted se va a mejorar, se va a sentir mejor, usted se va a sanar.
¿No le parece eso como algo de lo que tenemos hoy, amigo oyente? Bien, uno pasaba por allí y luego le daban baños calientes, se le daba masajes a la gente. Allí tenían un pequeño teatro donde se presentaba también escenas de sanidad. Tenían una biblioteca con libros en cuanto a la sanidad. Y en última instancia, si ellos no le podían sanar, le colocaban a usted en ese templo de noche y luego soltaban durante la noche serpientes no venenosas y éstas pasaban sobre el cuerpo de la persona. Eso es lo que se conoce hoy como el tratamiento del shock. Y si eso no lo sanaba a usted, pues lo volvía loco. Ahora, en la parte trasera tenían una puerta por donde sacaban a los muertos. Ellos nunca mencionaban a los que morían, sino que mencionaban solamente a quienes se curaban. Augusto César gustaba mucho de visitar ese lugar. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Él no estaba enfermo realmente, sino que era alcohólico. Y él iba allí para curarse del alcoholismo. Ese, pues, era un gran lugar, y por 700 años fue un hospital al cual iba la gente de todas partes del mundo. Y, amigo oyente, la sanidad era algo satánico en aquellos días. Allí había buenos hombres de medicina, por supuesto, no hay duda en cuanto a eso, pero básicamente era satánico. Allí es donde estaba el trono de Satanás, y eso es importante de notar. Luego, el Señor Jesús, aquí en esta carta que está escribiendo, los encomia o los elogia y dice, «Pero retienes mi nombre». Ahora, este era un período cuando muchos en la iglesia defendían la deidad de Cristo en el nombre de Cristo. Fue durante este período que se presentaron gigantes de la fe. En esa zona había una herejía que negaba la deidad de Cristo, y Atanasio, quien vino del África del Norte, él defendía con mucho ímpetu la deidad de Cristo. Y luego, en el concilio de Nicea, donde habló Atanasio, él condenó el arrianismo por el año 325 después de Cristo. Y luego tenemos a Agustín, quien respondió a una herejía que negaba el pecado original y la corrupción total de la naturaleza humana. Estos hombres se mantenían firmes por las grandes doctrinas de la fe cristiana. Y luego el Señor dice en este mismo versículo 13, «Y no has negado mi fe». Y la iglesia durante ese período no la había negado. Ahora aquí se menciona un mártir desconocido, a Antipas. Él dice en el versículo 3, «Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás». Ahora esto no quiere decir que él era el único mártir. Aparentemente fue el primero, y después de él hubo muchos mártires. Luego dicen los versículos 14 y 15, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco». Hay dos cosas que se condenan aquí, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Aquí tenemos un período muy oscuro en la historia de esta gente. La doctrina de Balaam es diferente al error de Balaam que observamos allá en el libro de Judas, donde se revela que Balaam pensaba que podía maldecir a Israel porque ellos eran pecadores. Luego tenemos el camino de Balaam, allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, que era la codicia. Pero aquí tenemos la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a tomar mujeres de los moabitas para que se casaran con los hijos de Israel, y había ese espíritu de casamientos mixtos y la introducción de la idolatría. Como usted puede ver, amigo oyente, el mundo entró a la iglesia durante este período. Y en el versículo 15 dice, «Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco». Ahora, la iglesia de Éfeso, usted recordará, aborrecía esto. Pero aquí algunos están reteniendo la doctrina. Y eso parece ser un regreso a ritos religiosos por medio del clero, en lugar de aceptar el hecho de que ahora había el sacerdocio de todos los creyentes. Y Cristo dice que Él aborrece esto. Amigo oyente, Cristo aborrece, así como también ama. Es mejor que tengamos mucho cuidado en no aceptar o no participar en las cosas que Él aborrece. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy en nuestro estudio.
Dios mediante, en nuestro próximo programa, esperamos concluir nuestra consideración de este mensaje que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Pérgamo, y luego entraremos a considerar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea y estudie el resto del capítulo 2, que contiene el mensaje a la iglesia de Tiatira, para que así esté mejor informado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones.